Good afternoon and welcome to day 2. Buenas tardes, bienvenidos al día 2. Yesterday we covered the introduction to the Reformation. Ayer vimos la introducción a la Reforma. We talked extensively about why the Reformation was necessary. Y hablamos ampliamente de por qué la Reforma fue necesaria. We looked at literally dozens of doctrines that the Roman Catholic Church had entered into the church. Miramos literalmente a docenas de doctrinas que el catolicismo romano de hecho introdujo a la iglesia. And all of the doctrines we talked about are false teachings with no biblical support whatsoever. Y de todas esas doctrinas que hablamos, podemos decir que son doctrinas que no tienen ningún soporte bíblico en absoluto. And we also saw that these false teachings did not all come at the same time, but they accumulated over a long period of time. Podemos decir también que estas falsas enseñanzas no se introdujeron todas a la vez, sino que ellas se fueron acumulando y fueron siendo introducidas en la iglesia con el tiempo. The Roman Catholic Church dominated the religious world for about 1,000 years. El catolicismo romano dominó el mundo religioso por más o menos unos 1000 años. From the 6th through the 16th century. Desde el sexto siglo hasta el siglo XVI. We also saw how God prepared the way for the Reformation by looking at stories of some of the pre-Reformation leaders. Y podemos ver, ayer vimos que cómo Dios preparó el camino hacia la reforma cuando miramos a estos líderes pre-reformados. God is always at work accomplishing his original plan. Dios siempre está trabajando para cumplir su propósito original. And because God is timeless, he is never in a hurry. Y como Dios no tiene tiempo, pues Él nunca tiene afán. So, by our perspective, 300 years is a very long period of time. Así que desde nuestra perspectiva, 300 años parece ser un periodo de tiempo muy largo. But with God, it is nothing. Pero con Dios no es nada. And for the 300 years prior to the Reformation, God used men like Peter Waldo to prepare the way for the reformers. Y durante estos 300 años Dios usó a hombres como a Pedro Waldo para llevar a la introducción del periodo de la Reforma. Remember what we said was the most important fact about the pre-Reformation leaders. Ustedes recuerdan lo que dijimos, cuál era el hecho más importante acerca o la característica más importante acerca de estos líderes pre-reformados. ¿Recuerdan cuál es? They all saw the importance of translating the Bible into the common language of the people. Todos ellos vieron la importancia de traducir la Biblia a el idioma común de las personas. That is the key thought that you must always keep foremost in your thinking. Ustedes deben de mantener ese pensamiento en sus mentes como el pensamiento clave que llevó de los prerreformadores a la Reforma. It was the Bible that made the Reformation possible. Fue la Biblia la que hizo que la Reforma fuera posible. Peter Waldo translated the Bible into French. Vimos que Pedro Waldo tradujo la Biblia al francés. John Wycliffe translated the Bible into English. John Wycliffe la tradujo al inglés. There was Anne of Bohemia who translated the Bible and had it translated into Czechoslovakian. Tenemos a Ana de Bohemia que hizo que la Biblia se tradujera al idioma checoslovaco. And then there was the
contacts here for a minute. Oh yes, John Huss, who translated the Bible into Bohemian. Y tenemos a John Knox, que tradujo la Biblia al bohemio. John Huss, yeah. John Huss. Sí, tenemos a John Huss o Hus, que tradujo la Biblia al idioma bohemio. So these people were all instrumental in getting the Bible into the hands of the people. Así que todos estos hombres fueron, o estos personajes, fueron muy importantes porque permitieron que las personas tuvieran una Biblia en sus manos. And the remarkable fact is they produced thousands of copies of the Bible and distributed them throughout Europe. Y lo que debemos resaltar es que ellos produjeron miles de Biblias y las distribuyeron a lo largo de Europa. And they did all of this before the invention of the printing press. Y que ellos hicieron todo esto antes que se inventara la imprenta. So every copy of the Bible that they gave away was a handwritten copy. Así que cada copia de la Biblia que ellos regalaron fue una copia hecha a mano. Do you think that if the Bible were not available to you, that you would find someone with a copy and hand copy your own copy? ¿Ustedes piensan que si ustedes no tuvieran la Biblia ahora disponible, ustedes tratarían de buscar a alguien con una copia de la Biblia y se harían una copia a mano? Some of you might do that. Algunos de ustedes podrían hacer eso. I was able to teach in the nation of Romania in the year 2007. En el año 2007 tuve la oportunidad de enseñar en el país de Rumania. And we were at a church in a farming village that was very small. Estuvimos allí en una villa agrícola que era más bien pequeña. But there were many pastors there who came from the surrounding villages to be taught. Y a esta iglesia de esta villa pequeña venían otros pastores de las villas vecinas para recibir instrucción de la Biblia. We would teach from about 9 o'clock in the morning till about 5 o'clock at night. Enseñábamos desde las 9 hasta más o menos 9 o'clock at night. 9 o'clock. De 9 de la mañana a 5 o'clock. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. And the pastors were all very attentive and were very grateful for the teaching. Y los pastores eran muy atentos y muy agradecidos, se mostraban por las enseñanzas. When we were done for the day, Cuando terminábamos el día de clases, something very interesting took place. algo muy interesante pasaba. I noticed that people started coming in to the church building. Comencé a ver que las personas entraban al edificio de la iglesia And as they came in, they sat down at tables and took out paper and pencil. y cuando ellos entraban se sentaban en una mesa y sacaban papel y sacaban lápiz. And then they started to write. Y entonces comenzaban a escribir. So I asked the pastor of the church, what's happening here? Y yo le dije al pastor de la iglesia, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí con esta gente? And he said, well, our church is very, very poor people. Y dijo, bueno, nuestra iglesia es de gente muy, pero muy pobre. And in the entire church congregation, there's only one copy of the Bible. Y en toda la congregación de la iglesia solamente tenemos una copia de la Biblia. And so every night, Así que todas las noches the people of the church come to the church building las personas de la iglesia vienen al edificio de la iglesia and they start hand copying their own copy of the Bible. y ellos comienzan a escribir a mano su propia copia de la Biblia. And they do this every night of the week. Y ellos hacían eso cada noche de la semana. I talked to one older gentleman who was very
happy to show me his big stack of paper. Y hablé con uno de los ancianos de la iglesia o los hermanos de la iglesia que estaba muy feliz de mostrarme una pila de papel de este tamaño. He said, I've been working on this for 10 years, Y dijo, he estado haciendo esto durante 10 años and I've copied all of the New Testament y he copiado ya todo el Nuevo Testamento and the Psalms, y los Salmos. and now I'm working on Genesis. Y ahora estoy trabajando con el Génesis. He was making his own handwritten copy of the Bible. Estaba haciendo su propia copia hecha a mano de la Biblia. Now, this was just 11 years ago, Eso fue hace 11 años. and people were still so much in love with the Word of God, they were willing to make a hand copy if that was the only way they could get one. Y esas personas estaban tan enamoradas de la palabra de Dios que eran capaces de hacer su propia copia a mano de la Biblia, con tal de tener una en su casa. Well, I knew that I was scheduled to come back to this church 6 months later. 6 meses después tuve que ir nuevamente a esta iglesia, me organizaron el cronograma para eso. So when I got home, I ordered a case of Bibles in Romanian. Así que cuando llegué a los Estados Unidos, entonces lo que hice fue ordenar una caja grande de Biblias en rumano. And I took them with me when I went back to that church. Y las llevé conmigo cuando regresé a la iglesia. And I had the pleasure of giving every person in that church a copy of their Bible. Y tuve el placer de darle a cada persona de esa iglesia una copia de la Biblia. You should have seen the looks on their faces. Ustedes podrían imaginarse los rostros de estas personas. It was like I was handing them a pot of gold. Es como si yo les estuviera dando una olla llena de oro. And they were so grateful. Y estaban muy agradecidos. I asked the older gentleman what he was going to do with his big stack of paper. Y entonces a este hombre que me mostró la pila de papeles que había escrito, le dije que qué iba a hacer con ellos. He says, "Oh, I'm going to keep it. Y él me dijo, no, yo las voy a guardar. I worked too hard on it. He trabajado duro para tenerlas. So maybe there's somebody I can give it to who doesn't have a Bible." A lo mejor habrá alguien que yo se las pueda dar porque no tiene una Biblia. But this is what makes Reformation possible. Pero esto fue lo que hizo que la reforma fuera posible. When people have their own copy of the Bible and are faithful in the reading and the studying of that book. Cuando las personas tuvieron la posibilidad de tener una Biblia en sus manos y de ser capaces de ser fieles en la lectura y en el estudio de ella. So as we covered the pre-Reformation, we saw that the one element that made the difference was getting the Bible into the hands of the people. Así que cuando estudiamos este periodo de la pre-reforma, una de las cosas que vimos es que a las personas tuvieron la posibilidad de tener una copia de la Biblia en su propio idioma. We also saw how much the Roman Catholic Church hated the fact that people were getting their own copy of the Bible. Y también vimos cómo la Iglesia Católica odió el que las personas tuvieran su propia copia de la Biblia. The Roman Catholic Church did not want people to have their own copy of the Bible. El catolicismo romano no quería que las personas tuvieran su propia copia de la Biblia en sus manos. The church knew, I believe, that most of their doctrine was false teaching and had no biblical support. Creo yo que ellos creían también que la mayoría de sus enseñanzas no tenían ningún fundamento bíblico. And they were afraid that if people could read the Bible for themselves, they would realize how many errors are in the Roman Catholic Church. Y temían de que las personas al leer la Biblia se dieran cuenta de que lo que ellos les habían estado enseñando eran errores porque no tenían fundamentos bíblicos. Well, they did have every reason to be afraid Así que sí tenían todas las razones para estar temerosos, because the Word of God is powerful, porque la palabra de Dios es poderosa,
sharper than a two-edged sword. Dice la escritura que es más cortante que toda espada de dos filos. And once people could read the Bible on their own, they knew that the Roman Church had many, many errors. Y una vez que las personas tuvieron sus propias Biblias, al leerlas se dieron cuenta de que la Iglesia Católica Romana tenía muchos errores doctrinales. So as the Reformation truth began to spread throughout Europe, Así que mientras la verdad de la Reforma empezó a expandirse a lo largo de Europa, people began departing from Roman Catholicism, las personas comenzaron a salir del catolicismo and they professed Christ as their Savior y comenzaron a profesar a Cristo como su Salvador. and believed the Reformation teaching that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Y creyeron la enseñanza de la Reforma que dice que la salvación es por la fe sola, por la gracia sola y en Cristo solo. So the world was prepared for the Reformation Así que el mundo fue preparado para el momento de la Reforma by godly men and women who were willing to risk their life to get the Bible in the hands of the common person. y fue preparado por hombres y mujeres piadosos que estuvieron dispuestos a arriesgar sus propias vidas con tal de poner en las manos de las personas una Biblia en su propio idioma. One of the most remarkable events in the history of the church Uno de los eventos más importantes de la historia de la Iglesia was the day that Martin Luther posted his 95 Theses on the door of Wittenberg Chapel. fue el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en el portón de la capilla de Wittenberg. This event was so dramatic that it often is considered the official beginning of the Reformation. Y este evento fue tan significativo que es considerado como el comienzo inicial de la Reforma o el comienzo oficial de la Reforma. What was on that piece of paper that Martin Luther nailed to the door? ¿Qué había en ese documento que Martín Lutero clavó en el portón de la capilla? Basically, it consisted of 95 objections to Roman Catholic teaching. Básicamente consistía en 95 objeciones en contra de la enseñanza católico romana. In other words, Martin Luther identified 95 false teachings being taught by the Roman Catholic Church. En otras palabras, Martín Lutero identificó 95 falsas enseñanzas que transmitía la Iglesia Católica Romana. We're going to look at his story a little later on, Bueno, más adelante vamos a estar mirando a la historia de Lutero. but what we're going to do is just identify some of the key Reformation leaders so that you can see how many people were involved in this great movement. Y lo que quiero es que miremos una lista de estas personas que participaron en el periodo de la Reforma para que veamos cuántas personas estuvieron involucradas en este movimiento de la Reforma. Martin Luther's paper was actually translated into all of the European languages. Este documento que clavó en el portón Martín Lutero con las 95 tesis fue traducido casi a todos los idiomas de los países de Europa. And as groups of believers began studying this paper, Y cuando los grupos de creyentes comenzaron a estudiar este documento con las 95 tesis, they also learned about the errors of Roman Catholicism. ellos también aprendieron acerca de los errores del catolicismo romano. And so Reformation movements began in every place in Europe. Y así, movimientos de reforma comenzaron en todo lugar de Europa. Martin Luther is responsible for the Reformation in Germany. Martín Lutero es el responsable de la reforma que inició en Alemania. His Reformation actually spread from Germany
into the Scandinavian countries. La reforma se expande desde Alemania hasta los países escandinavos. Sweden, Tenemos ahí a Suecia, Norway, tenemos a Noruega, Finland, tenemos a Finlandia, Denmark. tenemos a Dinamarca. A lot of these places, even to this day, are largely Lutheran in their religious beliefs. Muchos de estos lugares todavía hasta el día de hoy se conservan siendo luteranos en sus creencias religiosas. Luther's teaching spread very rapidly and many places experienced Reformation. La enseñanza de Lutero se expandió rápidamente y muchos lugares experimentaron la reforma. Another famous leader was Philip Melanchthon. Otro líder famoso de este periodo fue Felipe Melanchthon. As you can see, he is a contemporary of Luther, Si ustedes miran la fecha, él era un contemporáneo de Lutero and he was a friend of Luther. y fue un amigo de él. As you can see, he lived about 14 years longer than Luther lived, Si ustedes pueden ver allí, vivió 14 años más que Lutero. and he carried on the work that Luther had begun in Germany. Y él continuó con el trabajo que Lutero había comenzado en Alemania. Another famous Reformation leader is John Knox. Otro líder de la Reforma famoso fue John Knox. John Knox is a graduate of Calvin's Academy in Geneva, Switzerland. John Knox se graduó de la Academia de Calvino allí en Ginebra, Suiza. And when Knox returned to his home country of Scotland, Y cuando Knox regresó a su país natal, que se llama Escocia, he began to preach and teach the Reformation truth that he had learned. él comenzó a enseñar y a predicar las enseñanzas de la Reforma que había aprendido allí en la academia. As a result, he was very effective in bringing the Reformation to Scotland. Y como resultado tuvo mucho éxito, fue muy efectivo al traer la Reforma a Escocia. Knox is often credited as the founder of the Presbyterian Church. Y a Knox se le da el crédito de ser el fundador de la iglesia presbiteriana. In fact, in the state of Florida, where I live, De hecho, allí en el estado de la Florida donde yo vivo, there is a large Presbyterian seminary called John Knox Seminary. hay un gran seminario cristiano que se llama el Seminario Cristiano John Knox. So he was instrumental in bringing Reformation truth to the country of Scotland. Así que fue un instrumento de Dios para traer la verdad de la Reforma a este país, a Escocia. Another Reformation leader was Heinrich Bullinger. Otro líder reformado se llama Henry Bullinger. Heinrich Bullinger is one of the men that was actually written about in this book that I showed you yesterday. De Henry Bullinger se escribe en el libro que les mostré ayer, de donde leímos algunas biografías. Bullinger was actually very famous in his day, Y en sus días Bullinger fue muy famoso. and he basically was best known for writing the Confession of Faith that was used in Switzerland. Y básicamente es conocido, muy conocido, por haber escrito la confesión de fe en el país donde él estaba, en Suiza. This is a rendition of a picture Ahí tenemos una ilustración de Bullinger. like so many men of that era. They did not shave their beards. Bueno, como muchos hombres de esta época no se afeitaban la barba. So he's got a very healthy looking beard.
Tiene una barba con una apariencia muy saludable, así como la de Alejandro. There are some people that say that Henry Bullinger was the most underrated of the Reformation heroes. When you say underrated, what do you mean by that? Well, no. When you He say was the most underrated. underrated, the less In other known. words, they didn't give him as much credit as he should have gotten. Bueno, algo curioso acerca de Bullinger es que no se le dio los créditos que debería de haberse dado en la época de la Reforma. Just recent study has revealed that John Calvin often went to Heinrich Bullinger for advice. Y alguna investigación actual dice que Juan Calvino solía ir a pedirle consejo constantemente a Bullinger. His letters still exist today, En el día de hoy todavía existen cartas de Bullinger and they can be studied, and you can learn the impact he had on both Calvin and Luther. y al estudiarlas van a darse cuenta que él tuvo gran influencia en ambos, en Calvino y en Lutero. Today, his name really doesn't come up that often, Bueno, en el día de hoy el nombre de él no suena con tanta frecuencia como los demás. but in the 16th century, he was a highly respected and well-known Reformation leader. Pero en el siglo XVI era un líder de la Reforma que era muy respetado y bien conocido. And his influence was primarily in Switzerland. Y su influencia fue primordialmente en el país de Suiza. Another famous Reformation leader is Huldrych Zwingli. Otro líder reformado es Uldarico Zwinglio. Uldarico Zwinglio. There's a lot of reformers that came from Switzerland. Hay muchos reformadores que salieron de Suiza. Zwingli was basically responsible for the Reformation in eastern Switzerland. Zwinglio fue responsable por la reforma en la parte oriental de este país, en Suiza. His influence began in Zurich, Su influencia comenzó en Zúrich and many of those that he trained went eastward into the Balkan countries. y muchos de aquellos a quienes él entrenó fueron hacia el oriente, a los países balcanos. Zwingli was one of the original men who became what is known as an Anabaptist. Y este Zwinglio fue uno de estos hombres que llegó a ser lo que llamamos ahora un anabaptista. His influence with the Anabaptist movement was very powerful. La influencia suya con el movimiento anabaptista fue muy poderoso. The doctrine that distinguished Zwingli from the other reformers La doctrina que distingue a Zwinglio de los otros reformadores was his view of the Lord's table. fue la perspectiva que tenía de la cena del Señor. Zwingli taught that the Lord's table was a memorial of Christ's death. Zwinglio enseñaba que la cena del Señor era un memorial de la muerte del Señor. And he based this on his exegesis of Scripture Y él basó esto en la exégesis que hizo a la Escritura. and took it from the statement of Christ, do this in remembrance of me. Y él lo toma de la declaración de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, hagan esto en memoria de mí. This set him apart from the teachings of Luther and Calvin. Y esto pues lo separa de las enseñanzas de Lutero y de Calvino. Now, all of the reformers rejected the Roman Catholic view of Ahora- the Lord's table. Ahora, todos los reformadores rechazaron la perspectiva
del catolicismo con respecto a la cena del Señor. Remember, the Catholic view teaches that the elements turn into the actual body and actual blood of Christ. Recuerden que la enseñanza católico-romana reza que el pan y el vino se convierten como elementos literalmente en la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. This view was rejected by Luther and Calvin and Zwingli. Esta perspectiva fue rechazada por estos tres, por Lutero, por Calvino y por Zwinglio. But the view that the reformers took actually had a division among them. Pero la perspectiva que los reformadores tomaron, obviamente que surge de esta perspectiva surge una división entre ellos. Luther and Calvin taught that even though the elements remain bread and wine, Lutero y Calvino enseñaban que aunque los elementos todavía siguen siendo pan y vino, that Christ is still spiritually present in the elements. que Cristo está espiritualmente presente en los elementos. And so their teaching was that by observing the Lord's table, you receive more of the Spirit of Christ. Así que la enseñanza era de que si recibes la cena del Señor, tú recibes más del Espíritu de Cristo. Well, Zwingli rejected that view. Bueno, Zwinglio rechazó esa manera de pensar. He said that the words, "Do this in remembrance of me," depicted a memorial. Él dijo que las palabras o la declaración, hacer esto en memoria de mí, se referían era a un memorial. He argued that every believer is already indwelt by the Spirit of God. Él argumentaba que todo creyente ya estaba siendo habitado por el Espíritu Santo. And through the Spirit, Christ in you is your hope of glory. Y a través del Espíritu, Cristo en ti es tu esperanza de gloria. So his argument was that God is already in every believer, Su argumento era de que Dios ya estaba en cada creyente. what part of God is missing that the believer must put into his body through the elements of communion. ¿Qué parte de Dios falta como para que los creyentes tengan que adicionarlo a su cuerpo a través de tomar la comunión? And so Zwingli held that what Christ intended for the Lord's Supper was for us to remember what Christ did for us on the cross, Así que lo que enseñaba Zwinglio es que la cena era para recordarnos que Cristo había muerto por nosotros en la cruz. and to look forward to his coming again, Y mirar hacia adelante con esperanza a su segunda venida. and to use the opportunity to search our hearts individually and deal with any unconfessed sin. Y usar la oportunidad para examinar nuestro corazón internamente para ver si en él hay pecado. And so Zurich, Switzerland, became the base of the Anabaptist movement, Así que Zúrich, en Suiza, llegó a ser la base, el cuartel general de el movimiento anabaptista. and Zwingli and many of the Anabaptists held all of the Reformation doctrine except their view of the Lord's table, Y Zwinglio y los anabaptistas abrazaban todas las doctrinas de la Reforma excepto la de la Cena del Señor and their view of baptism. y la perspectiva que tenían del bautismo. Now, Zwingli still believed in pedobaptism, Bueno, Zwinglio todavía creía en el paidobautismo. and so ultimately Zwingli and the Anabaptists parted ways over the issue of baptism. Y básicamente Zwinglio y los anabaptistas se separaron con respecto al asunto del bautismo. But they were in agreement on the doctrine of the Lord's
Lord's table. pero tenían acuerdo con respecto a la doctrina de la cena del Señor. At one point, the issue of the Lord's table became so heated that Luther called for a meeting. Llegó un momento en el cual se puso tan candente la situación con el tema de la doctrina de la cena del Señor que Lutero convocó una reunión. And Luther and Calvin and Zwingli met together. Y Lutero, Calvino y Zwinglio se reunieron. On the agenda for discussion were 15 key Reformation doctrines. Y la agenda de discusión eran 15 doctrinas reformadas. And what was interesting is these three giants of the Reformation agreed completely on 14 out of those 15 doctrines. Y lo que es sorprendente es que estos tres gigantes de la Reforma estuvieron de acuerdo en 14 puntos doctrinales. The only one they disagreed on was the Lord's table. En el único que no estuvieron de acuerdo fue en la doctrina de la cena del Señor. One of the original reformers in England was Thomas Cranmer. Uno de los reformadores originales en Inglaterra fue Thomas Cranmer. He actually preceded the Puritans who came a few years after his death. Básicamente él precedió a los puritanos, quienes surgieron varios años después de que él muriera. But Thomas Cranmer held a very prestigious position. Pero Thomas Cranmer ostentaba una posición muy prestigiosa. Cranmer was one of the first to talk about the errors of the Roman Catholic Church. Así que Cranmer fue uno de los primeros en hablar acerca de los errores de la Iglesia católico romana. And his work actually opened the door for the Puritan movement, which came shortly after his death. Y su palabra, sus enseñanzas, básicamente abren la puerta para el movimiento puritano que surge varios años después de su muerte. Another reformer was William Tyndale. Otro reformador fue William Tyndale. Now, William Tyndale is a Bible translator. Bueno, William Tyndale es un traductor de la Biblia. At least that's what he is best known for. Al menos eso es por lo que más se le conoce. But he was also a theologian and a preacher and a teacher. Pero también fue un teólogo, un maestro y un predicador. He was a brilliant man and educated in Oxford University Fue un hombre muy brillante, se educó en la Universidad de Oxford and then in Cambridge y University. luego en Cambridge. He was very proficient in both biblical Hebrew and biblical Greek. Tenía gran dominio de ambos idiomas, el griego y el hebreo bíblicos. It was his view that the best translation of the Bible is a translation from the original languages. Y él decía, o era su perspectiva, de que la mejor traducción de la Biblia debería ser de los idiomas originales. So Tyndale set out to translate the Bible into English from the original Greek and the original Hebrew. Así que entonces William Tyndale se dio a la tarea y se empeñó en obtener una traducción de la Biblia al inglés desde los idiomas originales bíblicos, el griego y el hebreo. And the Tyndale Bible became known as one of the most accurate translations of the Bible. Y entonces la Biblia de Tyndale llegó a ser considerada como una de las traducciones más precisas de la Biblia. It was the first translation into English from the original languages. Fue la primera traducción de la Biblia al inglés desde los idiomas originales. The translations that had been done in the pre-Reformation period Las traducciones que se habían hecho durante el periodo de la prerreforma were translations from the Latin Bible.
fueron traducciones hechas desde la Biblia en latín. Now remember, the Latin Bible is also a translation. Recuerden que la Biblia en latín también era una traducción. So what John Wycliffe did was translate the Bible into English from Latin. Así que lo que hizo John Wycliffe, recuerden, fue hacer una traducción al inglés, pero desde el latín. And at the time, it was a remarkable achievement. Y en ese momento, esa traducción fue un logro extraordinario. But what Tyndale did was he set the standard for translation much higher. Pero lo que hizo Tyndale fue poner el estándar de la traducción en un nivel más alto. He contended that to truly understand the Bible, you need to know the biblical languages. Él afirmaba y defendía la idea de que para poder interpretar correctamente la escritura de la Biblia debería de tenerse conocimiento de los idiomas originales. And because he believed in the sufficiency of Scripture Y como él creía en la suficiencia de las escrituras and the sovereignty of God, y en la soberanía de Dios, and because he was a scholar in those Bible languages, y como él era un erudito en estos dos idiomas bíblicos, he was led of God to make his translation into English. fue guiado por Dios para hacer esta traducción al inglés. His idea of translating from the original language Su idea de traducir desde los idiomas originales inspired many other Bible translators. inspiró a muchos otros traductores de la Biblia. He inspired Martin Luther, Inspiró a Martín Lutero, who translated the Bible from the original languages into German. quien tradujo la Biblia al alemán desde los idiomas originales. He inspired Renya and Valera, También inspiró a Reina y Valera, who eventually translated the Bible into Spanish quienes eventualmente tradujeron la Biblia al español from the original y lo languages. hicieron desde los idiomas originales. Just to give you an idea of how accurate Tyndale's Bible was in English, Solo para darles una idea de cuán precisa era la traducción de Tyndale al inglés. when the King James translators began their translation Cuando los traductores de la King James comenzaron su traducción in the year 1611, en el año 1611, they often referred to Tyndale's translation. ellos a menudo se referían a la traducción de Tyndale, es decir, iban a ella. And because Tyndale had done such a remarkably good job, Y puesto que Tyndale había hecho un trabajo extraordinario de traducción, 90% of the King James Bible is actually Tyndale's translation. el 90% de la Biblia traducida de la King James es tomada de la traducción de Tyndale. The King James Bible has been the primary translation in English for over 400 years. La traducción de la Biblia de King James ha sido la Biblia más usada en inglés en más o menos unos 400 años. No other translation in English has that accomplishment. Ninguna otra traducción de la Biblia tiene ese logro. So Tyndale served the cause of the Reformation very greatly by helping people see the importance of knowing the biblical languages. Así que Tyndale contribuyó grandemente a la reforma, ayudándoles a otras personas a entender la importancia de los idiomas originales para interpretar la Biblia. We must, of course, include John Calvin on our list of Reformation leaders. Por supuesto que en esta lista de líderes reformados debemos de incluir a Juan Calvino, Because of his great scholarship in writing the Institutes of the Christian Faith,
debido a su gran erudición al escribir las instituciones de la fe cristiana. He is often recognized as the father of Reformed theology. A él también se le reconoce como el padre de la teología reformada. He also was in Switzerland, Él también estuvo en Suiza, but he was on the western side of Switzerland in Geneva. pero él estuvo en la parte occidental de Suiza, que corresponde a Ginebra. What Calvin did was begin an academy for training men in the Word of God. Lo que Calvino hizo fue comenzar una academia para entrenar hombres en el conocimiento de la palabra de Dios. Calvin continued the biblical pattern of missionary work by founding his school based on 2 Timothy 2:2. Y el trabajo que hizo Calvino al fundar esta academia se basaba en lo que enseña la Biblia en 2 de Timoteo 2:2. Calvin believed that the best way to spread the gospel would be to train men in the Word of God and then send them out to teach others also. Calvino creía que la mejor manera de expandir la palabra de Dios era entrenar hombres y luego enviarlos para que ellos se encarguen de llevar el evangelio a otros lugares. If you happen to look at the logo for SRL Seminary, Si ustedes han visto el logo de SRL, de este seminario, it is the banner of the Geneva Academy esa es la bandera o el estandarte de la Academia de Ginebra, of John Calvin. de Juan Calvino. And our school is based on the same model that Calvin's school is based on. Y nuestro seminario se basa en el mismo modelo en el cual se basó la Academia de Juan Calvino. And just like John Calvin trained men and sent them into all of Europe, Y así como Juan Calvino entrenó hombres y luego los envió a toda Europa, we are training men here and sending you into Latin America nosotros estamos entrenando hombres aquí, jóvenes, y los estamos enviando a Latinoamérica to preach the gospel, para que prediquen el Evangelio, teach the truth, para que enseñen la verdad and let God use you to bring many people y to Christ. que el Señor los use para que traigan a muchas personas a Cristo. One of the primary destinations for the graduates of Calvin's Academy was France. Uno de los destinos principales de los hombres que se preparaban o estudiaban en la Academia de Calvino fue Francia. Calvin actually came to Geneva to escape the persecution in France. De hecho, Calvino huyó a Ginebra para huir de la persecución en Francia. The Roman Catholic Church held great influence in France. El catolicismo romano tenía una gran influencia en Francia, Both religiously and politically. ya sea religiosa o políticamente. And it was Calvin's passion to send missionaries back into France. Y fue la pasión de Calvino el preparar y enviar misioneros de regreso a Francia So that the gospel would be preached, para que el evangelio fuera predicado allí. but because the persecution was so intense, Pero como la persecución era tan intensa, the Catholic Church regularly burned people at the stake who would preach another gospel. el catolicismo romano usualmente quemaba a las personas en la hoguera porque predicaban un evangelio diferente al de ellos. Any contradiction of Catholic doctrine was a death sentence. Cualquier contradicción de la doctrina católica era una sentencia de muerte. But the men from Calvin's Academy went to France anyway. Pero de cualquier manera, estos hombres que se formaron en la Academia de Calvino regresaron a Francia allí a predicar. And many of them became martyrs for the cause of Christ. Muchos de ellos llegaron a ser mártires por la causa de Cristo. Now there's one difference between
SRL Seminary and Calvin's Academy. Bueno, hay una diferencia entre la Academia de Martín Lutero y el Seminario Reformado Latinoamericano. In December, you will all graduate Ustedes en diciembre se van a graduar, and you will receive your diploma. van a recibir allí sus diplomas. When graduates graduated from Calvin's Academy, Cuando los graduandos recibían su diploma de la Academia de Calvino, they also received a diploma, ellos también recibían un diploma, but they didn't call it a diploma. pero ellos no lo llamaban un diploma. The students began calling it a death certificate Ellos comenzaron a llamarlo un certificado de muerte, because they knew that very likely they would become a martyr for the cause of Christ. porque ellos sabían que muy probablemente llegarían a ser mártires por causa del Evangelio. Those who want to serve Christ must expect persecution. Aquellos que quieran servir a Cristo deben esperar persecución. And it is true that some places are more easy than others to preach the gospel. Y es verdad que para predicar el Evangelio hay unos países que son más difíciles que otros. But I just want to encourage you that when you go forth, be bold in your preaching. Pero solamente quiero animarlos a ustedes que cuando ustedes vayan a predicar, sean valientes y decididos en su predicación. Like we saw yesterday in the lectures of the pre-Reformation. Como lo vimos ayer en la clase que hablamos de la prerreforma. There is no benefit to compromising truth. No hay beneficio en el comprometer la verdad. There's two others that I want to mention briefly. Bueno, vamos a mencionar brevemente otros dos. John Fox, Tenemos a John a Fox. very famous Puritan in England. Este hombre fue un puritano muy famoso en Inglaterra. He wrote Fox's Book of Martyrs, Él escribió el libro de los mártires de Fox, which basically were the biographies of many men who gave their lives for the Bas- cause of Christ. Básicamente fueron biografías de muchos hombres que entregaron sus vidas por la causa de Cristo como mártires. And then there was Theodore Beza, Y luego tenemos a Teodoro Beza. and his important contribution was the development of a printed Greek New Testament. Y su contribución más importante fue el aportar un Nuevo Testamento en griego impreso. He continued the tradition that was begun by Erasmus, Él continuó la tradición que fue iniciada por Erasmo. and then improved upon by Stephanus Luego fue mejorada por Estefanos and the Alzheimer brothers, y los hermanos Alcibra. and he became known as someone who very carefully compiled the Greek New Testament. Y fue considerado un hombre que compiló con mucho cuidado el Nuevo Testamento And en his- griego, Nuevo Testamento en griego. And his Greek New Testament stands as an excellent example of the Textus Receptus. Y su compilación del Nuevo Testamento en griego es un gran ejemplo, un ejemplo del Textus Receptus.